¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Estamos de Turno, el programa producido por la Cámara Argentina de Farmacias. Bueno, como podrán notar, hoy no me acompaña mi querido amigo y compañero y conductor de este programa, el doctor Juan Carlos Paredes, pero bueno, tiene una falta permitida, digamos que una ausencia con aviso, así que igualmente yo voy a charlar con quien sí me acompaña en la tarde de hoy y esperemos que, como todos, siempre le decimos todos los días, todos los viernes, ustedes sí sean gratos de esta compañía y no me dejen sola, sí, acompáñenme de aquel lado. El tema de hoy les puedo decir que es totalmente interesante, seguramente muchos de todos nosotros hablamos de esto, seguramente en nuestros hogares conocemos a alguien que vive en el hogar o pariente o familiar o amigo que tiene problemas de esto y me refiero a la hipertensión. Me acompaña, les las voy a presentar, la doctora Judith Silverman. Hola, buenas tardes. Gracias, Judith, por estar conmigo en la tarde de hoy. Médica cardióloga, perteneciente al ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Sí. ¿Cómo está, Judith? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, nuevamente gracias. No, gracias a ustedes. Qué tema, ¿no? Leí en la gacetilla que me pasaron para tocar el tema de hoy que 1 de cada 3 personas en el mundo tiene problemas de hipertensión y que es la causante de algo así como 9,4 millones de muertes anuales. Así es. Y es una enfermedad altamente prevalente, que a medida que aumenta nuestra edad nos aumentan las cifras de presión arterial. Pero el tema importantísimo es que se desconoce. Eso es, porque es muy prevalente y no se sabe que son hipertensos. Claro. Un gran porcentaje. Bueno, como verán, el tema está planteado. Hipertensión, desconocimiento, se cura, no se cura, cuál es el tratamiento, por qué desconocemos, por qué sabemos, nos controlamos o no. Los interrogantes, como dije, están planteados después de la pausa. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Vago, ética al servicio de la salud. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810-444-0300. Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Bueno, comenzamos ahora sí con el programa del día de hoy. El tema, como dijimos, es hipertensión arterial. Y Judith, vamos desde el principio, ¿sí? Bueno. Vamos a saber o explicarnos un poquitito qué es la hipertensión. La hipertensión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos que tenemos por donde circula. Y hablamos de hipertensión arterial en cifras cuando están por arriba de 140/90 o 14/9, como se conoce. Pero de manera sostenida, es decir, en el tiempo que uno tenga las cifras de presión arterial por arriba de 14/9. O sea que si yo, por ejemplo, me tomo la presión hoy me da 14/9, pero mañana o pasado tengo normal. Valores menores, no soy hipertensa. No estás diagnosticada, es decir, cuando uno tiene los valores por arriba de 14/9 tiene que volver a registrarse, consultar a su médico para ver si es hipertensa y que le haga el diagnóstico, que es importante. En la editorial dijimos que 1 de cada 3. Sí. ¿Es así? Sí, 1 de cada 3 personas es hipertenso. Es hipertenso. Y es importante que también 1 de cada 4 no sabe que es hipertenso. Entonces, somos muchos los hipertensos, pero ¿qué pasa con el conocimiento de la enfermedad?
Y eso que tiene prensa, porque como yo decía, todos te decimos a veces, no sé, por ahí yo voy a decir algo que está mal, ¿no? Pero, ay, me duele la cabeza, seguramente será la presión, ay, sí, porque me agarró un pico de presión, ay, porque me puse nerviosa. Todas esas cuestiones, estas cuestiones culturales, son así. Esas cuestiones son, cuando uno les dice que son mitos, ¿no es cierto? Y la realidad es otra cosa, dado que cualquier dolor que uno tiene, ya sea de cabeza, de codo, de rodilla, puede subir la presión arterial, porque se desencadenan una serie de mecanismos que hacen que el dolor mismo suba la presión arterial. O el tema que dijiste, me pongo nerviosa. Ante un estrés, ante una situación problemática, las cifras de presión arterial suben, pero después tienen que descender. Eso no quiere decir que la persona sea hipertensa, ¿sí? Cuando uno hace ejercicio, la presión sube ante el ejercicio y después desciende y vuelve a los valores normales. El tema es cuando la presión arterial permanece por arriba de esos valores que dije de 14,9 en el tiempo. Entonces ahí sí estamos hablando de hipertensión arterial. ¿A qué te referís con el tiempo? ¿Cuánto tiempo? O que lo tenga permanentemente, es decir, que uno cada vez que se tome tiene las cifras por arriba de los valores normales. Y eso es para también desmitificar que si uno va y se toma una sola vez la presión, es correcto. Y si tiene la presión por arriba de 140, 90, una sola vez, no estamos hablando de hipertensión, hay que corroborarlo. ¿Cómo me doy cuenta yo? Yo estoy en casa ahora escuchando este programa, te estoy escuchando a vos, y viste que la mente a veces, ¿no?, va un poco más allá de donde debe. Y dice, ay, yo a veces tengo dolor de cabeza, a veces me duele, como dijimos, alguna articulación o demás. ¿Seré hipertenso? ¿Tendré la presión alta? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué síntoma tengo que tener para una alerta? Para darse cuenta hay que tomarse la presión, porque es la única forma de saber cuáles son las cifras de presión arterial que uno tiene. Por otra parte, es una enfermedad que no tiene síntomas característicos. Muchas veces, a la gran mayoría de las veces, es asintomática. Entonces, como uno no siente nada, piensa que está muy bien. Es igual que si uno tiene el colesterol elevado. ¿Lo sabemos? No, hasta que no nos sacan sangre, un análisis. Bueno, entonces, esto es igual. No tenemos síntomas en la mayoría de las veces. Y eso hace que la gente no se controle la presión arterial. Al no controlarse, no la conoce. Y al no conocer que tiene un problema, tampoco va a buscar una solución. De ahí importancia de los controles que uno se tiene que hacer desde el punto de vista periódicos, así como la mujer sabe que va a ver al ginecólogo, ¿no es cierto?, de manera regular. Bueno, también a partir de determinada edad uno tiene que ir al cardiólogo, tiene que ir a un clínico, controlarse y saber cuáles son las cifras de presión que tiene. Seguro. Y supuestamente, bueno, yo hago todo esto que vos decís, ¿no? Voy periódicamente, una vez al año, por lo menos. Entiendo que este tipo de control es más prolongado o menos de acuerdo a la edad. A medida que vamos avanzando en edad, a veces es decir, uno va haciendo los controles anuales. A partir de los 40 años, 35, 40 años, uno hace controles anuales también con su clínico, con su cardiólogo, y esto, si aparece también otro tipo de factores de riesgo, hace que tenga tal vez controles mucho más periódicos para controlarse justamente todo otro, desde lo que es el colesterol, la glucemia, la obesidad, el tabaquismo, es decir, hay un montón de otros factores de riesgo que pueden colaborar junto con la hipertensión en generar el daño que genera la presión arterial elevada, daño cerebral, daño cardíaco, daño renal. Entonces va a depender qué es lo que tiene ese paciente en cuanto a la periodicidad de consulta con su médico. Bueno, y entonces yo voy al médico, me consulto y me diagnostican que soy hipertenso, que tengo la presión alta. Bien. ¿Varía la gravedad de acuerdo al número que me da 15,9 o me da 20,9? Obviamente que si me da 20 me parece que ya estoy un poco complicado, ¿no? Pero digo, varía la gravedad. Las cifras son importantes, pero es muy importante qué es lo que acompaña a esa cifra, ¿sí? También podés hacer un ejercicio extremo y que te suba a 20, y eso no estamos hablando de una hipertensión. Hacemos un estudio, un ecoestrés, una prueba ergométrica, y puedes subir y después
desciende a los valores normales. Ahora, tiene que ver en qué situación y con qué va acompañado. Desde ya que si estamos con cifras de 20, 15 de mínima, estamos ante una situación de una urgencia y que uno tiene que rápidamente asistir a la emergencia. Pero si te diagnostican hipertensión, bueno, ahí se verá qué tipo de tratamiento vas a necesitar. Desde ya, en primer lugar, todo lo que son los hábitos saludables, ¿no? Desde el punto de vista de la alimentación, la actividad física, todo lo que menciona el tabaquismo, alcoholismo, todas esas cosas que acompañan. Todo lo que cuesta tanto cuando una persona no lo hace y de repente es hipertenso. Disminuir el consumo de sal. Eso por un lado. Y después, en el caso que lo requieras, necesitas tratamiento médico, uno analiza con el paciente cuál es el mejor fármaco para ese paciente que tengo. Si no va a ser lo mismo, por ejemplo, en tu caso, no tenés otra situación que hipertensión, a que seas obesa, a que tengas diabetes o que tengas colesterol alto. Es decir, uno tiene que tener en cuenta todo eso porque hay fármacos que son recomendados en diferentes situaciones. Es decir, no es lo mismo un paciente diabético hipertenso que un paciente que no tiene diabetes. Entonces el médico le va a elegir el mejor fármaco en ese caso. Estas patologías que nombraste, diabetes, colesterol, ¿son causantes de hipertensión o no? ¿O al revés, la hipertensión puede provocar diabetes, colesterol y alguna otra? Son situaciones, son enfermedades donde pueden estar asociadas. La hipertensión muchas veces está asociada a la diabetes y en ese caso el riesgo es muchísimo mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos enfermedades que dañan todo el sistema vascular, el sistema renal. Ahora, ¿quién produjo primero? Si fue un paciente diabético que tuvo un daño renal y generó una hipertensión, eso no lo puedo saber. También la hipertensión severa puede también generar un daño vascular importante y tener otras complicaciones, puede tener un infarto, puede tener insuficiencia cardíaca. Es decir, que uno desde ese lado es una enfermedad que está asociada a otras. ¿Qué significa el rango? No sé si la palabra es rango. Vos hablaste de 14,9, ¿sí? Como la presión, la máxima y la mínima. Y está bien entre 14,9, ¿sí? Si es mayor a esto, la pregunta sería, escuché hablar más de una vez, ay, tengo la mínima alta, se me juntan las presiones. ¿Qué significan esos parámetros? Lo que sucede es que uno tiene la presión máxima o la mínima tienen que tener una cierta diferencia entre ambas, ¿no? Cuanto más distancias están, como a veces pasa en los pacientes ancianos, donde tienen prevalencia de la hipertensión sistólica, la llamamos hipertensión sistólica aislada, porque tiene más de 14 y menos de 9 la mínima, eso tiene un riesgo mucho mayor. Por ejemplo, también podemos tener la mínima que esté mucho más alta y se acerque a la máxima. Pero esas son situaciones a evaluar también de manera individual con cada paciente. Juntarse, no se van a juntar mientras esté vivo el paciente, claro, ¿no? Tal Así cual. que, pero de cualquier manera son preguntas habituales de los pacientes que le preocupan y que esto se analizará. Hay edades en donde tienen los más jóvenes la presión diastólica más elevada, es decir, la mínima, y los más ancianos por una cuestión de vascular y de rigidez de los vasos a medida que nos vamos poniendo más viejitos, entonces tienen más alta la presión máxima. ¿Y afecta el género? O sea, ¿la hipertensión se da más en hombres o en mujeres? ¿O es indistinto? A lo largo de la vida, en los primeros años, ¿no es cierto?, de la vida tiene más las cifras más elevadas el hombre que la mujer, pero cuando la mujer entra en la menopausia, comienza a ascender las cifras de presión arterial y después de los 60 iguala las cifras de presión al hombre y a veces las supera. De ahí está que también después de esa etapa tiene mayor riesgo de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca, tiene
mucho más riesgo cardiovascular que lo que tiene a la misma edad con el hombre, ¿no? Después de esa... Alguna ventaja sacamos de vez en cuando. Sí, sí. Bueno, como dijimos, me diagnostican que soy hipertenso. Dieta. ¿Qué dieta? No dieta entendida como restricción de cantidad de comida, sino dieta como calidad de comida. ¿Qué es lo que tengo que erradicar completamente y qué es lo que debería prevalecer en mi alimentación? A veces erradicar completamente es muy difícil. Es demasiado, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos de hipertensión, ya la población sabe que uno asocia la hipertensión arterial con la disminución del consumo de sodio, Sí. porque es importante en lo que genera las altas dosis, es decir, o la sal en los alimentos, la sal que uno ve y la sal oculta. Totalmente, en lo que se compra ya. Nosotros ya tenemos la sal que uno ve, que uno agrega a las comidas, que eso les dice que realmente lo eviten, de no agregar sal a las comidas, y después todos aquellos alimentos que ya vienen con sal agregada, que es enorme. Los panificados son aquellos que tienen mayor cantidad de sodio, las facturas, las galletitas, todos los que son, bueno, los fiambres, ¿no? Los embutidos, los enlatados, todo ese tipo de cosas. Lo que tiene de bueno, como para incentivar a que también la gente disminuya el consumo de sodio, es que con el tiempo, cuando uno disminuye el consumo del sodio, las papilas gustativas se acostumbran y alrededor de más o menos 20 días, un mes, uno no sufre tanto el que está acostumbrado a comer con alimentos con alto contenido de sodio, ¿no? Entonces, es importante esto para el paciente hipertenso y también como hábito saludable, como dijiste, para la familia. Porque si vos sos hipertensa y tenés tus hijos, pues tal vez le podés pasar el gen de la hipertensión. Y no se le manifiesta ahí cuando son niños. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Prevenir. Prevenir. Entonces, ese niño va a tener el gen tal vez tuyo de la hipertensión y no es lo mismo que se le manifieste a los 30, a los 50 o a los 70 años. Entonces, si uno hace prevención con la alimentación, con una buena actividad física, evitar lo que es el sedentarismo y la obesidad, estamos haciendo mucho. Es decir, que si uno concientiza, por un lado, el control de la presión, el conocimiento de tomarse la presión arterial, ¿no? A través de diferentes campañas, como se han hecho, incluso en el Instituto Cardiovascular han hecho la campaña Conoce y Controla, ¿no es cierto?, de la Sociedad de Hipertensión en conjunto, para que sepan las cifras de presión arterial. Entonces, un lado es el conocimiento y después uno le da todas aquellas herramientas para que puedan hacer prevención. Claro. Totalmente. Bueno, como siempre decimos acá, la prevención es la base, es fundamental. Nuestra idea siempre es informar para que ustedes, tal vez ya son muchos que tienen el hábito de consultar a su médico, algunos no, y dicen, bueno, una visita por el consultorio no me haría nada mal, porque como siempre decimos, prevenir es mucho mejor que curar. Son muchos los interrogantes que todavía nos quedan. Vamos a hablar del ICVA, la campaña que mencionó Judith, y algunas preguntas más, como por ejemplo, cuáles son las consecuencias, hasta dónde puede ser la gravedad de una hipertensión. Después de la pausa. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810-444-0300. Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Judith,
Hablaste del gen antes, de que la mamá le puede transmitir o no, ahora me vas a explicar bien, el gen al bebé. Yo te pregunto previo a esto, embarazadas e hipertensión, ¿cómo se llevan? ¿Tienen algún tipo de relación, cuidados especiales o demás? Y un embarazo con hipertensión es de mayor riesgo. Esa embarazada puede ya ser hipertensa y embarazarse, o puede comenzar su hipertensión cuando comienza su embarazo o a los meses que comenzó su embarazo, o puede tener una complicación al final del embarazo, que es la eclampsia, preeclampsia. Es de riesgo. Es importante que toda la mujer embarazada se controle, dado que tiene también un tratamiento diferente desde el punto de vista farmacológico, porque hay que proteger también al bebé. Así que acá hay dos situaciones, el bebé y está la mamá. Son simplemente controles periódicos con cardiología, y sí, cuando hay hipertensión en embarazo, hay especialistas en hipertensión y embarazo, ya sea o de alto riesgo, ¿no? Es muy importante, ¿no?, que en este caso las mamás le hagan caso a los médicos de no engordar porque hipertensa, y encima que es muy común que uno engorde en el embarazo, o que trate de engordar lo menos posible. Sí, si bien la obesidad uno puede decir que es la causa que tenga la hipertensión durante el embarazo, porque esto justamente, todo cómo se desencadena no es del todo conocido, sí los daños que produce una complicación en el embarazo, ¿no?, con hipertensión. Claro. Pero tiene que cuidarse, controlarse, que todos los obstetras en general tomen la presión a todas sus pacientes que están embarazadas, y ante las cifras elevadas, por arriba también de 14,9, que las deriven a un cardiólogo. Obvio. Hablaste antes de la campaña que hizo el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, el ICVA, porque en el mes de mayo, el 17 de mayo, ¿no?, fue el Día Mundial de la Hipertensión, 17 de mayo pasado. Contanos un poquito del ICVA, cómo ves, si tiene apoyo del Ministerio de Salud, si ves campañas que puedan ayudar al ciudadano con todo esto. Bueno, esta es una campaña que por suerte el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires la tomó, y es muy bueno, porque esto se lanzó desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y se sumaron diferentes instituciones y centros y hospitales de todo el país. Pero en el Instituto Cardiovascular lo que hicimos, bueno, se pone un banner con toda la información, y especialmente para que sepan el daño que produce, es decir, si uno no conoce que es hipertenso, y la importancia de controlar la presión arterial. Y se le dio un flyer con los consejos a los pacientes de cómo poder controlarse, y qué cosas serán buenas para tener su presión normal. Esto atrajo bastante, porque los pacientes que asistían al instituto iban y se controlaban la presión, y algunos a diferentes especialidades, algunos iban a la parte de arritmias, otros iban a hipertensión, otros iban para el diabetólogo, es decir, a diferentes, claro. Y se encontraban con que, bueno, muy satisfechos de poder ahí controlarse la presión. Esto en el instituto se llegaron a 500 registros de toma de presión. De gente que no sabía cuál era su estado. Algunos saben, sí, porque iban justamente, pensemos que es un instituto cardiológico, claro. Así que no es que, diferente es cuando, por ejemplo, fueron al hospital, en el hospital iban a otros servicios, y entonces tenemos diferentes datos. El Instituto Cardiovascular tenemos que es una población que iba a un lugar a cuidarse su corazón. Claro. ¿Sí? Entonces, o atenderse. Entonces, eso hace que, bueno, pero se llevaban, algunos sí tenían la presión alta, y bueno, se los derivaba a donde, a toda la parte de hipertensión, al servicio. ¿Sabes qué? Veo mucho por la calle, estamos casi sin tiempo, pero te hago una preguntita. Veo mucho por la calle puestos de personas que sombrillita, asiento, venga y tómense la presión. Entonces la gente va caminando por la calle, uy, mira, toma la presión, se siente, toma la presión en ese momento. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Está mal. Primero, porque la técnica de toma de presión, esto me parece importante,
Hay una técnica, uno tiene que estar sentado, con los pies apoyados, la espalda apoyada sobre el respaldo, el brazo bien apoyado sobre una mesa, y que se tome, ¿no es cierto?, en el brazo la presión arterial. Se toma 3 veces con diferencias de 1 minuto cada toma, y la primera se descarta porque es mucho más alta. Entonces, esa es la técnica de toma de presión. Tomar bien la presión son 3 minutos, no lleva más. Y una buena técnica nos da un buen valor de presión arterial. Y hoy en día lo que se utilizan son los equipos que son los digitales o los electrónicos, que están los validados, que realmente son precisos, a diferencia de los otros, que uno tiene que depender de la calibración y además de lo que escucha el que lo está tomando, ¿no? Es muy operador dependiente. Entonces, eso es muy importante, la técnica de toma de presión. Por eso cuando a veces uno va al consultorio, el médico se pone a conversar, deja que uno se asiente tranquilo, que baje los decibeles, y después le toma la presión, porque seguramente que si lo hace ni viene abre la puerta, que uno siempre viene acelerado y demás, los valores van a ser otros. Y así es. Judith, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Me quedó... Nos quedó saber esto de cuáles son los daños que se pueden provocar, ACV y demás, tiene que ver con... Y sí, pensemos, para aunque sea resumido, en 3 órganos. En el cerebro, ¿no es cierto?, accidente cerebrovascular, en el corazón, que podemos tener infarto, insuficiencia cardíaca, y en el riñón, que podemos tener insuficiencia renal y otras complicaciones. Eso y toda la parte vascular, como resumen, ¿no?, que si uno tiene la presión elevada y no controlada. ¿Y tus consejos así como título para el que nos está escuchando? Primero, que se controlen la presión arterial para saber cuál es la cifra, que traten de tener hábitos saludables en cuanto a lo que es la dieta, ejercicio, evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol en exceso, como para poder lograr que estos hábitos acompañen a las buenas cifras de presión arterial. Y sacar la sal. Y la sal, por supuesto, eso está en la dieta. O utilizar sales, hay muchas sales modificadas. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de sal se puede? Hay sales que son modificadas con potasio, que si no tiene contraindicación para eso se pueden utilizar, o las que tienen en principio con bajo contenido de sodio, esto para hacer en las familias de pacientes de padres o abuelos hipertensos, para poner en casa las sales de bajo contenido de sodio, está muy bueno también. ¿La sal marina? La sal marina también tiene sodio, hay que tener cuidado también. Tienen menores cantidades y otro tipo de procesos, pero lo importante es también saber en las etiquetas qué es lo que dice. Y como dijimos, en los alimentos que uno compra, que dice, bueno, como sin sal, no le agrego sal a la comida, pero compro fiambre. Bueno, no, eso no. El fiambre es un altísimo contenido. Si uno se cuida y se hace los deberes, una vez cada tanto puede. Bueno, también uno tiene que tener márgenes. Un paciente hipertenso tratado, bien controlado, puede tener algunos permitidos y no ser también todo lo prohibido, ¿no? Ahí está, seguro que sí. Judith, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Esperemos que a ustedes les haya gustado, les haya servido, y como siempre decimos, la prevención es la base de nuestra salud, así que consulte a su médico. Nos volvemos a ver la próxima semana. Hasta entonces y gracias. Thank you.